Bien, volvemos a abordar el tema y a tocar, primero a responder la pregunta vertida por el compañero. Por favor, no se olviden de registrarse en el chat a medida que vayamos avanzando. Bien, unos cuantos segundos para que se vuelvan a conectar la mayoría de los compañeros. Hago énfasis, les voy diciendo, chicos, en esta clase de situaciones porque como empresarios, como directores, presidentes, administradores y sobre todo como asesores legales, los chicos de derecho, estoy seguro que la coyuntura profesional los va a poner coyunturalmente, ya sea de un lado en algún momento o del otro lado. ¿Ya? Esa es la coyuntura profesional de los abogados. ¿Ya? Les va a tocar patrocinar en algún momento a los trabajadores y en algún momento les va a tocar patrocinar a la empresa como tal. Frente a esa situación y circunstancia es pues que tenemos que saber reaccionar y aplicar la normativa vigente y buscar la solución más favorable, llamémosle así, para nuestro cliente. Muchos abogados, muchos colegas, exclusivamente se dedican en el ámbito laboral a defender a la parte empleadora, a las empresas. Muchos otros se dedican a defender los derechos de los trabajadores que presuntamente hayan sido vulnerados. ¿Ya? A ver, continuando mientras se van conectando. Decíamos que en el ejemplo que el compañero nos proyectaba, determinemos de que esta institución pública está bajo la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Si está bajo la Ley General del Trabajo, goza de todas las prerrogativas y derechos que la ley le confiere. ¿Cuál es el tema delicado en las entidades públicas? Que las entidades públicas manejan recursos públicos. En cambio, la empresa privada maneja sus propios recursos, ¿cierto? Es mucho más fácil, ya en el mundo real, en el mundo de la práctica, que tratándose de empresas privadas, por lo general, la solución llega a ser más rápida. ¿Por qué? Porque el empresario privado agarra su plata y pues arregla, paga. En algunos casos tampoco sucede aquello, ¿no? Prefieren irse a juicio, dilatar el tema y todo lo demás. Sin embargo, en las entidades públicas, el pago que se vaya a hacer por haber despedido ilegalmente, injustamente, y este trabajador haya ganado el proceso de reincorporación, ya sea en el escenario administrativo o sea en el escenario constitucional, va a generar que inevitablemente la entidad pública tenga que pagar los sueldos de vengados y también otros derechos que le correspondían, décimas de aguinaldos y todo lo demás, dependiendo de cuánto tiempo dure. Pero la institución pública no puede quedarse, una vez cancelados estos conceptos, estos derechos, no puede quedarse tranquila y decir, bueno, nos ha ganado y listo. No. Lo que ocurre en estos casos es que dentro de la entidad pública, ¿sí?, se debe repetir ese pago de dinero contra el responsable del despido. ¿Para qué? Para recuperar esos dineros. No por ser institución pública va a dejar de pagar y ponerse al día en los sueldos. Va a pagar, tiene que pagar, pero va a repetirle ese pago a la autoridad, al superior que habría generado el despido de ese trabajador o trabajadora y que ese despido haya generado daño económico a la institución. Y es cierto lo que el compañero dice, muchas instituciones despiden a un trabajador o trabajadora, inmediatamente contratan a otro y en el tiempo que dure el proceso están pagando salario al nuevo contratado y cuando el despedido gana el proceso
en la vía administrativa o en la vía judicial, o constitucional en todo caso, ordenan la reincorporación, no le queda otra que restituir al trabajador en el mismo cargo, en el mismo nivel salarial, con el pago de todos los salarios y derechos devengados, salvo acuerdo distinto entre partes. ¿Qué quiere decir? Que la institución hable con el trabajador o trabajadora y le convenza de que acepte un nuevo cargo, que no vuelva al mismo porque ya está ocupado. Eso no interesa para precautelar los derechos de los trabajadores, así de forma fría. Porque cuando las autoridades, las resoluciones administrativas, judiciales o constitucionales se emiten en el marco de lo que dispone el Decreto Supremo 28699. Y el Decreto Supremo, por el principio de la norma más favorable, dice, debe ser restituido en el mismo cargo, en el mismo nivel salarial, con el pago de todos los derechos y beneficios que venía gozando hasta antes de ser despedido, como si nunca hubiera dejado de trabajar ni un solo día. Textual, así dice la norma. Entonces, ¿qué debe ocurrir cuando el trabajador gana? Debe ocurrir que la empresa o la institución lo debe destituir en su mismo cargo, con su mismo nivel salarial, y debe pagarle todo lo adeudado. Pero como es una entidad pública, reitero, lo que tiene que hacer es que debe iniciar un proceso interno o judicial contra el funcionario superior que ha despedido y ese despido ha generado daño económico a la institución. Eso es lo que ocurre. Gracias, doctor. ¿Listo? Juan Carlos, adelante. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, yo siempre he trabajado en instituciones privadas. ¿Ya? Y mi duda era si siguen habiendo las famosas llamadas de atención, porque a la tercera decían no tienes derecho a reclamo alguno. Sí, es cierto, se ha manejado por muchísimos años el tema de que, primero, una tercera llamada de atención generaba el despido del trabajador o trabajadora, ¿cierto? Se manejaba. Se manejaba también el mito de si te van a dar un memorándum de llamada de atención o sanción y lo firmas, estás aceptando lo que el memorándum dice o sanciona, ¿cierto? Así se manejaba. Hoy por hoy, reitero, y muy buena pregunta, gracias para ejemplificar, hoy por hoy, bajo los preceptos de la nueva Constitución Política del Estado, presunción de inocencia, debido proceso y la tutela efectiva de los derechos, actualmente se aplica así. Si mi empleador, poniéndome del lado del trabajador, si mi empleador me gira un memorándum de llamada de atención o la aplicación de alguna sanción injusta o indebida, no es noción tácita, aceptación tácita de que yo estoy aceptando el contenido de ese memorándum, el hecho de firmarlo y recepcionarlo. Ya no. Lo que debo hacer es agarrar el memorándum, firmárselo, la recepción. Sí debo tener cuidado en poner el día, la fecha del día y la hora. ¿Qué derecho me nace el momento que yo recibo ese memorándum como trabajador? Después vamos a ver desde el enfoque empleador. Me nace el derecho de leer, analizar y rechazar mediante una representación escrita también ese memorándum. Lo que quiere decir que si yo soy víctima de una llamada de atención que considere injusta, lo recibo el memorándum, firmo la recepción personal y tengo 3 días, es un plazo más o menos universal, para poder representar y hacer el memorándum diciendo que he sido notificado o he recibido el memorándum número tantos en fecha tantos, que en su contenido menciona lo siguiente. Pongo lo que menciona de manera muy sucinta y digo, sin embargo, tengo a bien rechazar el contenido íntegro del memorándum referido
toda vez que no es verdad por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces también lo presento a la empresa y me hago sellar la recepción. El empleador me va a poder girar en el transcurso de mi relación laboral 2 memos, 3 memos, 4 memos, 5 memos. Y el momento que me despida, sobre pretexto de que tengo más de 3 memorándums, lo que los trabajadores hacen es denunciar ante el Ministerio de Trabajo despido injustificado. La empresa va con el file del trabajador y dice, ¿sabe qué? Este trabajador parece jugador del Wilstermann, tiene más rojos que blancos. Tiene llamada de atención por esto, llamada de atención por esto, llamada de atención, y empiezan a enumerar, ¿no? Todo, la parte fea, digamos. Pero el trabajador tiene también pues los descargos bajo el principio de presunción de inocencia y debido proceso y dice, evidentemente se me han pasado esos memos, pero aquí está, yo los he descargado y los he rechazado uno por uno. Entonces se genera un balanceo neutral. 100 memorándums tengo, pero los 100 los he representado, los he rechazado. Empate, 0-0. Eso genera que el Ministerio de Trabajo no tome en cuenta esa prueba. Ni el ministerio, ni el juzgado, ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces ya no cuenta, ya no es aplicable, ya no es consistente, ni tiene sustento legal el hecho de 3 llamadas de atención para despedir. No, las únicas causales por las cuales se puede despedir son por las que están establecidas en la Ley General del Trabajo, artículo 16 y 9 de sus decretos reglamentarios. Las únicas. Todas las demás son representables, son rechazables. Ahora, también se estilaba, les decía que los 3 memorándums y además se estilaba que si firmaba estaba aceptando el contenido, tampoco es así. Lo único que ahora genera el hecho de recibir un memorando y firmárselo a la recepción es precisamente que ha sido entregado de manera personal. Porque la carta que busca la empresa y es asesorada también por nosotros los abogados, y ustedes lo harán en su momento los de derecho, ¿ya? Es que no me recibas el memorándum, yo agarro un testigo trabajador de por ahí y digo, se rehusó a firmar y en presencia de testigos se le entregó. Quizás ni me han entregado, pero tengo esa opción como empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo me estoy autogenerando? Una sensación de incertidumbre y estoy poniéndome trabas a mi derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque de pronto ni siquiera lo he leído el memorándum, lo he rechazado, pero la empresa le ha puesto de que no he querido recibir en presencia de testigos, se le entregó. Y lo que va a generar es que no voy a poder representarlo, no voy a saber cuáles son los fundamentos del contenido de ese memorándum. Ya no es causal, pueden haber 3, 4, 100, 200 memorándums, pero el trabajador también tiene el derecho a representarlos y a rechazarlos. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien. Se estarán preguntando los ingenieros comerciales y los administradores, wow, entonces estoy con las manos atadas. Entonces, ¿cómo puedo yo terminar una relación laboral con un trabajador que ya no me cae? No voy a decir que ya no me sirve, porque un trabajador no creo que no sirva, aunque hay sus marcadas excepciones, o con alguien que definitivamente ya no quiero verlo en mi empresa. El camino para poder desvincularlo está plasmado en la ley. Una opción, artículo 13, si es que el trabajador acepta y cobra sus beneficios sociales. La otra opción, ante la existencia de alguna falta, el inicio de un proceso disciplinario, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia. Cartas que las empresas se las tienen que jugar, ¿sí? Modestia aparte, con el asesoramiento de los futuros colegas que están en la presente materia. Ellos los tienen que asesorar. Y créanme, chicos, es tema de todos los días. Y más aún son los efectos negativos que ha generado esta pandemia. Si ustedes se dan una vuelta por el Ministerio de Trabajo, las filas continúan. Y el 95% de las denuncias es por despido injustificado. ¿Listo? Por despido injustificado. Bien,
Otra de las causales para la extinción de la relación laboral, que vamos a verla y cuantificar sus beneficios en el próximo tema, es el retiro o despido indirecto. Es peculiar este despido indirecto porque trata de establecer que cuando el trabajador, el empleador más bien, quiere deshacerse de algún trabajador o de algunos trabajadores y sabe muy acertadamente con el asesoramiento de los futuros colegas que están en clase, sabe que si los despide sin justa causa, sería una suerte que el trabajador acepte y cobre sus beneficios sociales o, en su caso, me enfrento a una reincorporación laboral que lo más probable, si no tengo argumentos para poder haber despedido, lo voy a perder y voy a tener que pagar por los meses que dure sueldos como si hubiera trabajado. Entonces busca salidas como hostigar a los trabajadores, cansarlos. Y como les decía en la anterior clase, hay un decreto supremo del 9 de marzo de 1937 que establece, por eso he mantenido las tres causales de despido. Cambio de lugar de trabajo, generalmente se da de un cargo superior a uno inferior. Y con ello puede venir una rebaja salarial. Entonces, habría que ponerse a pensar, si soy contador y me cambian a portero, ¿no es una forma de invitarme muy gentil y sutilmente a que me vaya? Claro que sí. Hasta por dignidad y orgullo personal, ¿no? Soy contador, o sea, me están sacando de mi oficina para ir de portero ahí, que no es denigrante el trabajo, ojo, no estoy hablando de aquello, ¿cierto? Ningún trabajo es denigrante. Sin embargo, ocurren estas cosas. Entonces el trabajador se ve direccionado, se ve seducido negativamente a renunciar, porque más de uno va a decir, ah, no, yo me voy. Y peor si dicho cambio viene con una rebaja salarial de 3.500 que ganaba a 2.122. Ah, no, yo prefiero irme porque eso no me va a alcanzar. O hacer mi reclamo. Ahí está la figura. Hacer mi reclamo por retiro indirecto. Me está hostigando, me ha cambiado de cargo, me ha rebajado el salario, todo aquello. Entonces es una forma de inducir, forzar a que el trabajador presente su renuncia o se vaya voluntariamente. Y además, otra de las causales de retiro o despido indirecto es no pagarle el salario al trabajador por más de 3 meses. Imagínense qué hace un trabajador sin sueldo 3 meses. Lo más probable es que se vaya, ¿cierto? Porque necesita satisfacer obligaciones y necesidades personales y los de su familia. Entonces es una manera de inducir al trabajador de que se vaya voluntariamente. Por eso se llama despido o retiro indirecto. Pero les debo comunicar que en el tema de rebaja salarial, hasta hace poco, el año pasado o el anteaño máximo, se ha promulgado el Decreto Supremo 3770. El Decreto Supremo 3770 saca esta causal de despido indirecto, ¿ya? De esta ley del decreto del 37 y la transforma en un verdadero despido. ¿Qué quiero decir? Que ahora la rebaja salarial unilateralmente determinada por la empresa en contra del patrimonio económico del trabajador tiene la misma calificación que un despido injustificado. Y el trámite que se le da es el mismo que para un despido verdaderamente injustificado. Se solicita reincorporación laboral. ¿Listo? Ahora, lo que el trabajador puede hacer ante este eventual caso de ser hostigado, cansado, cambiado de lugar, denigrado, y encima no le pagan sueldos, pero el trabajador sigue resistiendo, sigue sosteniéndose en su decisión de no irse, ¿cierto? De pronto puede tomar la decisión y establecer de que me acojo al despido indirecto. ¿Qué quiere decir? Me está despidiendo de manera abrupta y disimulada, entonces que me pague todo y me voy.
puede hacerlo. O en su caso, puede demandar la reincorporación. ¿Ya? A eso se refiere. La muerte del trabajador, otra causal de extinción de la relación laboral. Porque muerto el trabajador, ya no existe el otro sujeto de la relación laboral. Y ojo que el elemento de la exclusividad y prestación personal dispone que debe ser el trabajador contratado quien debe cumplir. ¿Cierto? Quiebra de la empresa, lo propio, causal de extinción de la relación laboral. Si la empresa cierra, ya no hay relación jurídica. ¿Cierto? La norma dice, no hay empresa sin trabajadores y no hay trabajador sin empresa. Entonces se termina la relación laboral, entre otras causales. Entonces, estas causales que acabamos de repasar de manera nuevamente detallada, va a generar esto que ustedes están viendo en la diapositiva, reconocimiento de beneficios sociales. Para Disculpe, todos, doctor, adelante. ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Doctor, una pregunta. Bueno, yo he visto este tema. Una compañera que yo tenía en una empresa, Ya, justamente entró a la empresa bien, o sea, se hizo asegurar y todo en la caja, ya, pero de ahí a un tiempo la compañera, o sea, se le detectó que tenía una enfermedad terminal que era de sus riñones y la empresa la desvinculó de la empresa. ¿Eso es válido? no, no. Principio de la condición más beneficiosa. ¿Se acuerdan? Ajá. El principio de la condición más beneficiosa refiere a que se debe respetar y garantizar una situación anterior concreta, más favorable del trabajador que una actual que le pueda perjudicar. Ya, Ya, lo porque, que las empresas buscan en esta clase de situaciones, por fundamentos que también tienen sustento y respaldo, es el tema de la productividad, ¿cierto? Lo que buscan hacer es negociar con los trabajadores de manera interna para desvincularlos por el tema de productividad, ¿cierto? Pero que sin embargo, al ser el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral un derecho humano a la fecha, porque ahora se lo conceptúa así, entonces difícil despedir. ya, bueno, gracias, Luis. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más? Otra pregunta, chicos. Bien, estamos claros. Entonces les decía que las causales de extinción de la relación laboral que acabamos de ver, repasar y con buen detalle, va a generar a todos aquellos que se encuentren al amparo de la Ley General del Trabajo, ¿ya? No a los servidores públicos, el reconocimiento de ciertos beneficios sociales. Así se los conoce, ¿ya? Así se los conoce con esa denominación. En consecuencia, ante la existencia de causales de extinción de la relación laboral, debemos de determinar qué derechos y beneficios sociales le debemos reconocer a un trabajador, por ejemplo, que se retiró o renunció voluntariamente. Dos, que fue despedido injustificadamente. Tres, que fue despedido con justa causa. Cuatro, que falleció, ya sea por muerte común o por muerte laboral, ¿sí? Que se acogió al despido indirecto o que la relación laboral se extinguió a raíz de la quiebra o cierre de la empresa. ¿Sí? Cada una de estas causales va a ser lo que nos va a indicar qué beneficios sociales debemos reconocer.
porque no es lo mismo reconocer beneficios de un despido injustificado que reconocer beneficios de un despido justificado. O no es lo mismo reconocer beneficios en un despido injustificado que reconocer beneficios en una renuncia voluntaria. Este tema, el tema 8, que lo estamos viendo ahora, nos va a dar la luz de qué derechos le debo reconocer y en la práctica vamos a conocer qué operaciones aritméticas debo hacer para calcular los beneficios sociales. Doctor, Adelante. una duda, doctor. En cuanto a estos dos beneficios y la indemnización, ¿me podrías repetir cuánto tiempo después del despido puede, o sea, se hace el trámite? A ver, conforme el artículo 9 del Decreto Supremo 28699, se establece que a partir de la ruptura de la relación laboral, cualquiera sea la causal, sea despido, sea renuncia, sea lo que sea, la empresa tiene 15 días para poder cancelar los beneficios sociales. Si el trabajador desaparecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ya no fuera la empresa, ya no va a cobrar, no va a exigir, lo que la empresa debe hacer es realizar un depósito en fondos en custodia de la Jefatura Departamental de Trabajo. ¿Para qué? Para librarse de la multa del 30%, porque el artículo que les acabo de mencionar del Decreto Supremo 28699, ¿cierto? Establecen que si no se paga dentro de los 15 días, ¿ya? Se aplica una multa del 30% sobre el total de los beneficios sociales. Entonces, para liberarse la empresa de ese 30%, si el trabajador no aparece hasta el día 13, hasta el día 14, inicia el trámite el día 15, que es en el día, pide autorización al Ministerio de Trabajo para poder depositar en fondos en custodia, el Ministerio autoriza, deposita a una determinada cuenta y acompaña la documentación más el voucher de depósito al Ministerio de Trabajo. La empresa se ha liberado. Si el trabajador aparece queriendo cobrar, tendrá que hacer su trámite ante la Jefatura Departamental de Trabajo de su departamento, hacer las gestiones necesarias para poder cobrar sus beneficios sociales correspondientes. Muy bien, ¿Listo? doctor. Y una preguntita más, doctor. Adelante, adelante. Y en cuanto a la caja de salud, doctor, después podía estar yendo todavía o ya no, Sí, ya se, a partir de la ruptura de la relación laboral, cualquiera sea la causal de desvinculación o extinción de la misma, el seguro de salud tiene 2 meses más de cobertura. Lo propio pasa con un progenitor o con una trabajadora en periodo o con hija menor de 1 año, hijo o hija menor de 1 año. Ante la renuncia voluntaria, por ejemplo, de estos trabajadores, recibe 2 subsidios más. Nada más. Lo propio tiene de cobertura en la caja, 2 meses más de cobertura. Muchas gracias, doctor, gracias. Listo. Entonces, tenemos que entender qué son los beneficios sociales. Y los beneficios sociales, llamados así, ¿sí? No son otra cosa que aquel conjunto, aquel conglomerado de ventajas, de utilidades, de derechos, de beneficios, valga la redundancia, que les son otorgados a los trabajadores por el tiempo general de los servicios prestados. Reitero, estos beneficios sociales solo se pagan a los trabajadores que se encuentran al amparo de la Ley General del Trabajo. A los servidores públicos no se paga. Nunca van a escuchar que un servidor público de la gobernación, por así decirlo, ha recibido su indemnización. ¿Cierto? Pero quienes están bajo la Ley General del Trabajo, sí. Sí tienen derecho a estos beneficios sociales. ¿Ya? Entonces vienen a ser ese conjunto, ese conglomerado de estas ventajas, de esas utilidades económicas, de estos derechos que les son otorgados por el tiempo que han prestado en una determinada empresa. La famosa indemnización. ¿Qué es la indemnización? Si nosotros hacemos un análisis particular desde el punto de vista general, ¿qué significa indemnizar?
seguramente que vamos a definirla como el resarcimiento, el reconocimiento. Me has chocado el carro y me tienes que resarcir, me tienes que indemnizar, házmelo arreglar, ¿no ves? Me lo vas a reponer. He sufrido este daño por tu culpa y me tienes que resarcir, indemnizar, indemnización por el tiempo que me estoy perjudicando. Entonces, la indemnización como un beneficio social dentro del área laboral tiene que ver con el resarcimiento del daño, perjuicio, desgaste que el trabajador haya sufrido por todo el tiempo de trabajo prestados a favor del empleador, especialmente en el tema físico o intelectual. Es innegable que durante los años de trabajo prestados por un trabajador se sufre un desgaste físico o intelectual, pero claro que sí, es innegable. De ahí que la empresa busca la mayor productividad que pueda otorgar el trabajador en la prestación de sus servicios. Es decir, tiene que producir. ¿Parece algo satánico? De pronto sí. Pero yo, empleador, estoy pagando por esos servicios. Por tanto, ese mi trabajador tiene que ser productivo. Y ahí raya uno de los motivos que generan a veces que las empresas vayan haciendo evaluaciones periódicas a sus trabajadores precisamente para medir el índice de productividad. Porque si la ley me va a obligar como empresa a pagar todos estos beneficios sociales fuera de los sueldos mensuales que le he pagado durante muchos años, los aguinaldos, los dobles aguinaldos y todo lo demás, entonces como empresa también tendría el derecho de exigir la productividad, pero en el marco de lo razonable, ¿cierto? No en el marco de la explotación laboral. Entonces la indemnización es aquel derecho económico que se paga a favor del trabajador como resarcimiento del daño o perjuicio físico o intelectual generado por los años de servicios prestados. Pero ¿cómo se paga esta indemnización? ¿Cuál es el parámetro de poder cancelar esta indemnización? La norma establece que la indemnización se genera a partir del día 91 de iniciada la relación laboral. Es decir, de los 3 meses continuos de trabajo más un día. El famoso término de prueba, ¿cierto? 89, 90 días. Pero si yo le dejo cumplir el día 91, listo. Le he generado el reconocimiento de beneficios sociales y de entre estos la indemnización en duodécimas por el tiempo que trabaje. La norma establece que la indemnización debe ser pagada un sueldo total ganado por año de trabajo. Lo que quiere decir que le debo pagar por cada año cumplido, a momento de romperse la relación laboral, un sueldo total ganado. Pero ¿cuál es el parámetro para poder calcular ese sueldo total ganado? Ese salario promedio indemnizable se llama, o ese promedio salarial. La norma dice que el parámetro para poder pagar los beneficios sociales y sacar el salario base o salario o promedio salarial es el producto de los 3 últimos sueldos percibidos. El promedio de los 3 últimos sueldos percibidos vienen a ser mi promedio salarial. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque si el salario es variable mes tras mes, ya sea por horas extras, por comisión, por algún concepto que genere, estamos a septiembre, que todavía no ha terminado, que digamos agosto he cobrado 7,000 bolivianos porque he tenido buen rendimiento, julio ha bajado las ventas o las comisiones y he recibido 5,600, y junio me ha ido también más o menos entre unos 6,000, entonces necesariamente debo promediar esos 3 últimos salarios percibidos. ¿Y cómo voy a promediar? Sencillo, regla de 3 simple y directa. Sumo los 3 últimos sueldos percibidos
y los divido entre 3. El resultado de esa simple operación me va a dar a conocer el sueldo promedio salarial para calcular los beneficios sociales. Y en base a ese sueldo le voy a calcular todos los beneficios sociales a ese trabajador. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en la práctica que hagamos con la pizarra mágica que utilicemos. Entonces, no se olvide, la indemnización es un derecho o beneficio económico a favor del trabajador que la empresa paga como resarcimiento, como reconocimiento a los daños o perjuicios que se hayan generado a lo largo del trabajo, a lo largo de los años de trabajo que haya prestado el trabajador por el desgaste físico o intelectual que se haya originado. ¿Cómo se paga? Un sueldo total ganado por año. ¿Cómo se saca ese sueldo total ganado? Se promedian tomando en cuenta los 3 últimos salarios percibidos. Percibidos. En el ejemplo de ahora, por ejemplo, chicos, hoy es 17 de septiembre. ¿He percibido todavía el salario de septiembre? No, porque todavía no se ha cumplido el mes. Lo que quiere decir que cumpliendo la norma, 3 últimos salarios percibidos, debo promediar los sueldos de agosto, que ya los he recibido, los sueldos de julio y el sueldo de junio. Estos 3 sueldos, si son distintos cada mes o varían, los debo sumar y los debo dividir entre 3. Pero si mi sueldo fuera fijo, nada variable cada mes, la operación que haga de la suma y la división de esos 3 últimos sueldos me va a salir el mismo sueldo. Así se saca el promedio salarial para calcular los beneficios sociales. ¿Estamos? Y la indemnización se paga por todo el tiempo trabajado. Y ese todo el tiempo trabajado entran los años de trabajo, los meses de trabajo y los días de trabajo. Si hoy me despiden, me deben pagar independientemente meses completos hasta agosto en duodécimas, más 18 días del mes de septiembre. ¿Cierto? Más 18 días. Por eso la indemnización conlleva todo el tiempo de servicios prestados. Años, meses y días. Bien, estamos llegando al final, estamos a 1 minuto 10. Quiero pedirles por favor, el día martes que se suspendió el examen, hay que reponerlo en clase, pero dependiendo de la fecha de deposición del examen y las alternativas que se puedan dar, voy a aprovechar esa deposición, chicos, para hacer la retroalimentación de los temas que ingresan al examen. ¿Listo? Que les comunicaré en su debido momento. Cualquier alternativa a tomarse, cualquier decisión con respecto al examen suspendido, les voy a hacer conocer por principio de respeto y por principio de igualdad. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Creo que ha sido una clase muy bien interactuada. Por favor, no se callen, pregunten, porque lo que se va a venir después del primer parcial en ese tema que estamos viendo es por lo menos unas de 2 a 3 clases prácticas. Vamos a recordar la aritmética y para ello necesito que sean bastante curiosos para poder entender a plenitud cómo se calcula cada concepto, cada derecho. ¿Ya? Muchísimas gracias entonces, chicos, y nos vemos el día martes. Cualquier cosa, atentos a que les comunique.